Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Más allá de la salud. Este episodio te interesa si trabajas sentado o sentada, si echas muchísimas horas y tu trabajo es estresante, o a lo mejor este trabajo te provoca sobrecargas en la espalda o en el cuello. Y para ello tenemos a un invitado muy especial que tiene un perfil bastante curioso porque nosotros nos conocimos en una formación para entrenadores hace ya unos cuantos años y al final pues parece como que él ha tirado por un trabajo que es relacionado con la programación y es un trabajo pues que requiere de muchas horas sentado, requiere de mucha dedicación y en ocasiones, él ahora nos lo contará, supone muchísimo estrés. Entonces creo que nos puede aportar su punto de vista con la formación que él ha tenido a nivel entrenador y a día de hoy, que tiene un trabajo sentado en oficina, que os puede ayudar muchísimo, sobre todo para implementar estrategias prácticas, que es al final pues lo que intentamos aquí en el podcast de Más allá de la salud. Así que os dejo con Juan para que se presente él. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Jorge? ¿Cuánto tiempo, tío? Pues mira, yo me dedico al desarrollo de software, llevo como 3 años trabajando en este sector y nada, me dedico a trabajar con el banco actualmente, soy desarrollador backend y ahora mismo también estoy creando contenido, así que paso muchísimas horas sentado y creo que este podcast puede ser muy interesante. Fantástico, fantástico. Ya al final intentamos tener un poco personas que no solo puedan aportar a nivel teórico, sino que también pues puedan aportar anécdotas o experiencias que viven en su día a día y creo que en tu caso va a ser muy, muy interesante. Empezamos hablando un poco de lo que es la postura, ¿no? Porque es algo que a mí me preguntan mucho. ¿Cuál es la mejor postura cuando estoy sentado? ¿Cuál es la mejor postura cuando estoy de pie? Realmente mi problema es postural y la respuesta es que la postura es súper importante, pero al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? La mejor postura es aquella que no se mantiene durante mucho tiempo. Decir que la mejor postura es esta o es esta otra, bajo mi punto de vista, creo que es un error. Obviamente, hay ciertas posturas, pues que a lo mejor en un punto, en un momento dado, pueden ser un poquito menos interesantes o deseables, pero sobre todo creo que el hecho de demonizar una postura y decir, por ejemplo, la postura de espalda flexionada es lo peor si tienes dolor de espalda. Creo que eso es un error y al final lo más importante es que tengamos capacidad de adaptación y que esa postura sea variable, ¿no? No sé lo que opinas tú de este tema. Pues sí, la verdad es que sí, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que tanto si paso muchas horas de pie como si paso muchas horas sentado, siempre necesito un poco de la otra. O sea, si me tiro 4 horas sentado seguidas, estoy deseando levantarme y viceversa. Sí que es verdad que intento dar pequeños paseos para intentar cambiar un poco, pero cuando paso más de 10 horas sentado, estoy deseando cambiar de posición, la verdad. Es súper importante eso, que cuando tengáis, por ejemplo, que estar, Juan ha dicho 10 horas, que me parece una barbaridad, pero yo diría que máximo cada hora hay que levantarse, si se puede, al menos 5 minutitos, o a lo mejor no levantarse, pero hacer algún ejercicio de movilidad o hacer un ejercicio de respiración, que ahora luego entraremos un poquito más. Vale, otro factor muy importante que yo comento mucho tanto a los clientes que tenemos en el programa como pues, la gente con la que hablo en redes sociales es el tema del estrés, ¿no? La gente lo asocia un poco más al cuello, pero con la espalda baja también es muy importante. ¿Cómo haces tú en un trabajo que a lo mejor pues tienes mucha presión de que tienes que acabar un trabajo para un día en una hora en concreto para gestionar el estrés? Y no sé si esto te ha producido a ti alguna vez algún tipo de sobrecarga, espalda, cuello o en otra zona del cuerpo. Pues yo lo que intento hacer es hacer unos pequeños descansos, tanto del almuerzo en la comida. Sí que es verdad que si estoy con mucho estrés intento darme algún paseo o incluso aprovechar un KitKat para ir al gimnasio. Que bueno, yo tengo la suerte de teletrabajar y poder hacer esto, pero sí que me he dado cuenta de que en situaciones de estrés, esto le pasa, creo yo, que a todas las personas que conozco del sector, es que cuando estamos en una situación de estrés, sin darnos cuenta cada vez como nos vamos como cayendo hacia adelante, como hacia adelante. Y a no ser que tengas pues esto muy concienciado, pasada 1 hora o 2 en el que estás concentrado en algo con mucho estrés, acabas como si estuvieras como jorobado en Notre Dame, o sea, con una chepa, sales así arqueado y te das cuenta cuando te empieza a molestar. Y esto a mí sí que me ha pasado. Invertí bastante dinero en una silla, pero me di cuenta de que no solo en la silla, porque
Igualmente, la silla puede ser muy buena, pero si tú estás concentrado en otra cosa y no pasa unas horas, te das cuenta de que estás otra vez así, pues el factor estrés creo que es aquí muy importante, pero también es muy importante pues tener una conciencia de que es algo también que se tiene que trabajar. Sí, sin duda que sí. Al final, en nuestro caso, lo más importante para reducir el estrés es, obviamente, intentar organizarse, pero son cosas un poco a nivel personal de la gente, ¿no? Y al final, bajo mi punto de vista, al final mi día a día es hacer 20.000 millones de cosas, habla con este, llama al otro, estás haciendo Mm, un entrenamiento personal, te entran WhatsApps, o sea, al final es un poco hacer mil cosas a la vez, es intentar no abarcar más de lo que puedes, que eso es algo que yo mismo me tengo que aplicar también, pero bueno, sé que es algo fácil de decir y difícil de ujú. hacer, pero bueno, Sí, sí, la verdad es que sí. Una cosa, Jorge, ¿qué tips darías a las personas que están en esta situación como yo, que están todo el día trabajando, para reducir ¿cómo decirlo? Esta sobrecarga articular. a ver, al final cada persona tiene su situación y si estamos, por ejemplo, en una oficina no nos podemos poner a hacer sentadillas siempre, ¿no? Pero la clave es, por un lado, la estrategia de micro breaks, es decir, que lo comentaba antes, eh, quizá, yo diría cada 15 minutos sería ideal, ¿no? Pero entiendo que 15 minutos no se puede. Por lo menos una vez a la hora, o hacer un ejercicio de movilidad, o hacer un ejercicio de respiración. La respiración es ideal porque no solo va a reducirnos la sobrecarga articular, sino que también nos va a reducir el estrés, ¿vale? Porque al final una situación estresante es un patrón respiratorio torácico que quiere decir que los hombros se elevan mucho, respiramos siempre por la boca, así como muy acelerada, y la respiración diafragmática suele ser más pausada, más calmada. Podemos intentar hacer algo de respiración nasal, que también es bastante interesante. Y ese es un tipo de micro break o micropausa que es súper fácil de implementar. O sea, no es necesario ni estar de pie, se puede hacer sentado y a partir de ahí, pues planificar para poder hacer eso con toda la frecuencia posible y todo lo que nos permita nuestro trabajo. Y luego hay que estar preparado a nivel muscular, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una falta de movilidad en la cadera, en la pelvis, y vas a estar muchas horas sentado, cuando te pongas de pie, la cadera esa probablemente ya tenga mucha rigidez y cuando le exijas que cambie de postura, pues se va a quejar y te puede generar dolor, esa sensación como de que nos cuesta arrancar, ¿no? Entonces, pues combinar esos micro breaks con nuestro entrenamiento de más de movilidad que también es imprescindible, no solo para personas que trabajan sentadas, sino para cualquier persona que no quiera tener sobrecargas articulares. Claro, porque es que también es verdad que muchas veces no se tiene conciencia y se piensa que el estar sano a nivel deportivo, por así decirlo, una persona que es como que se relaciona el hacer deporte con un deportista. Mm. Y cuando a alguien le dices que estás sentado 8 horas, le dices, oye, mira, puedes hacer estos ejercicios para mejorar tu salud, ya no solo de espalda, sino tu actividad física, bajar el estrés, como que lo relaciona con 1 hora o 2 horas ir al gimnasio. Sí, al final el gimnasio está bien, pero que podemos trabajar en casa perfectamente. De hecho, nosotros, Mm. programas online, todo el mundo trabaja en casa. En la primera fase, lo único que al final sí que animamos a las personas a que se apunten al gimnasio, pero el hecho de decir es que tengo que salir de casa no es excusa, porque ya lo vimos cuando estuvimos confinados en la pandemia. En casa hay mil cosas que se pueden hacer. Es cierto que hay que darle un poquito más al coco, pero vamos, que eso no sea excusa y sobre todo cuando estemos trabajando, sabemos que a los 15 minutos, si podemos hacer un par de respiraciones, bien, si no a la media hora y si no a la hora. Pero cada persona tiene que adaptarlo sin duda a su situación. Vale, Jorge, y esta es una pregunta que tengo yo mía, que tengo mucha curiosidad. El hecho de estar tantas horas sentado, imagínate que es una persona que no hace nada de actividad física, ¿a qué niveles puede afectar a nivel muscular o- o a largo plazo si yo digo, mira, estoy sentado 10 horas al día, no hago nada de actividad física, en comparación a alguien igual que sí que tiene esto en cuenta y sí que hace deporte, a nivel de espaldas, a nivel de salud? A ver, podríamos decir que es como la antisalud, ¿no? Siendo un poco radical. Al final el ser humano no está diseñado para estar sentado, está diseñado para moverse, ¿vale? Entonces,
por así decirlo, nuestras articulaciones son menos eficientes sentados que de pie o caminando o Qué corriendo o curioso. lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo un poco moderno, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo largo de la historia había profesiones que trabajaban sentados, pero las horas sentados con el ordenador forzando la vista que están a la orden del día en la sociedad actual, eso es algo como nuevo. En la historia del ser humano es como, no me sé de memoria Sí, sí, sí. los años de historia del ser humano, imagino que millones, pero vamos, igual me pasa un poco, eso ya nos metemos en los dinosaurios. Pero bueno, es como que el ser humano está acostumbrado a vivir sentado en la historia muy reciente, entonces todavía nos ha dado tiempo a adaptarnos. Em, entonces, pues claro, toda nueva manera de moverse necesita un periodo de adaptación, en este caso de no moverse. Y claro, cuando estamos adaptándonos, pues surgen sobrecargas, surgen problemas, ¿no? Los niños, por ejemplo, en la etapa de crecimiento son muy descoordinados. ¿Por qué? Porque tiene como que el sistema nervioso adaptarse a un nuevo esquema motor. Entonces, Mm, pues hay que, curioso. hay que dar tiempo poco a adaptarnos, que ojalá que no sea necesario porque pues cada vez la gente sea más consciente y no sea necesario estar tantas horas sentados. Pero bueno, en cuanto a solución o qué hacer, por cierto, antes de que se me olvide decirlo, os animo a todos los que nos estáis escuchando que nos deis 5 estrellas en Spotify, que nos ayuda un montón a que más personas puedan escuchar este podcast. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejar un comentario en YouTube y también, pues, por supuesto, suscribiros al canal de YouTube, que es algo, pues, que también nos ayuda mucho. Y ya, si queréis rizar el rizo y decir, madre mía, es que no me quiero perder ningún podcast, activáis las notificaciones, que es el icono de la campanita, tanto en Spotify como en YouTube. Y ahora sí, si realmente queremos reducir esas consecuencias negativas de estar sentado, yo lo que haría primero es tendría una buena rutina de ejercicio para fortalecer la musculatura que más debilitada queda cuando estamos sentados. En este caso sería, sin duda, la zona de las piernas, ¿vale? Glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y sobre todo la zona abdominal, en este caso de personas que más trabajan con pues eso, que más dolores de espalda sufren. Y luego me remito a lo que he comentado antes. Es sin duda esa estrategia de micro breaks que creo que es imprescindible para cualquier persona que tenga o no tenga sobrecargas articulares, ya sea en la espalda o en el cuello, y que quiera o reducirlas si las tiene o prevenirlas si no los tiene, si no las tiene. Curioso. Ujú. Pues Y dime. tengo otra pregunta que es que el tema de, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy curiosa que me han comentado, es que está haciendo memoria, algunos compañeros de otras empresas, y me acuerdo de algunos de a distinto nivel de franja temporal, que tenían, me conozco dos casos que tenían problemas cervicales, que normalmente suelen decir, pues una hernia discal, suele estar asociada a la gente que trabaja en la construcción, haciendo esfuerzos pesados, que tendrían hernias discales cervicales. Y yo cuando lo escuché me quedé como un poco, ¿usted, eso existe? Y era básicamente, y son personas que yo les preguntaba, oye, pero tú entrenas, haces algún deporte o has trabajado en la hostelería o en la obra o algo. No, no, de estar sentados y tener una mala postura durante muchos, pero muchos años. Aquí lo primero es entender que aparezca una hernia o que aparezca una protusión no tiene por qué ser el fin del mundo. De hecho, hay muchos estudios que analizan las columnas de personas sanas y asintomáticas. Y se ve que, por ejemplo, en franjas de edad de 40 a 50 años, la prevalencia de hernias en personas sin dolor a lo mejor es del 35 o 40% y de protusiones del 50%. O sea, son procesos degenerativos que muchas veces son muy habituales. Lo único que, claro, a una persona que está sana no le van a hacer una resonancia. Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Que hay veces, pues, que es porque motiva. Al final, la hernia es un proceso de deshidratación del disco, ¿no? Al final no llegan nutrientes, no llega sangre y, pues, poco a poco ese proceso degenerativo va teniendo lugar. Pero es lo que tú comentas, no hace falta tener un trabajo físico, no hace falta generar a lo mejor muchas fuerzas en el disco que simplemente echando muchas horas sentado, pues puede ser Mm. perfectamente que ocurra. Y al final nos remitimos a lo mismo. Si haces tu ejercicio, si haces tus micro breaks, la hernia no tiene por qué dar problema y lo importante es que no duela. Esté ahí la hernia o no, duela o no duela, no debe preocuparnos. Obviamente, tampoco quiero
que pensemos que, vale, tengo una hernia recién diagnosticada y no pasa nada. No, es una Da patología. igual. Hay que tenerla en cuenta. Pero básicamente eso, si hacemos nuestro ejercicio y bueno, y nos portamos bien, entre comillas, no debe haber problema. Es que a mí alguna vez me ha pasado que, bueno, actualmente me pasa un poco, que es que a veces me vienen molestas en lo que es como la zona de la escápula y la zona del trapecio. Y soy una persona que tiene muy concienciado el estar siempre con la espalda recta, el hacer pequeños breaks, el entrenamiento de pesas que hago no es muy agresivo, no entreno a una frecuencia ni muy alta y una intensidad tampoco muy alta, más o menos para mantenerme bien, mantenerme una línea. Y aun siendo consciente de ello, a veces noto el cuello que parece vamos, que me va a reventar. De pequeños momentos en los que hago posturas hacia adelante o el hecho de estar sentado, como tú bien has dicho, el cuerpo humano no está hecho para estar sentado y yo lo he notado. O sea, de estar siempre trabajando en oficios donde tengo que estar de pie a estar las horas del trabajo, más las de las comidas, más las de estudio sentado, cambia por completo mi vida Sí, al final en ese es, aspecto. tú más o menos tienes ahí unas ideas, pero al final, cuando estamos tantas horas, ahí hay que minimizar daños. O sea, es como si yo quiero hacer series de sentadilla con 80 kilos y peso muerto con 100 y no quiero tener las piernas cansadas al día siguiente. O si quiero hacer 4 horas de bici y luego estar fresco. Son cosas que no hay más remedio, pero sí lo que hay que hacer es prepararse al máximo. Mm, Y luego, bajo mi punto de vista, la preparación muscular para eso, es decir, entrenamiento de movilidad y respiración, casi nadie realmente lo hace bien. Casi todo el mundo se basa en estiramientos a lo mejor muy extremos, abusa mucho de métodos pasivos tipo el foam roller, que no es que esté mal, pero es que está incompleto, ahí no nos podemos quedar. Y aplicando técnicas a lo mejor de activación muscular, de musculatura debilitada, para el cuello, por ejemplo, movilidad escapular, activación de serrato, activación de oblicuos, trabajo de movilidad del hombro, porque al final si la escápula no tiene movilidad, lo que vamos a hacer es llevar los hombros así hacia adelante, ¿no? mm, Hay el entrenamiento orientado a reducir esas sobrecargas articulares, creo que se puede mejorar muchísimo. Y al final, pues es labor un poco nuestra, los entrenadores, que cada vez la gente haga mejor las cosas. Pero eso, combinar micro breaks, entrenar de manera lógica, pensando en ganar rangos de movimiento, la rotación es muy importante, la capacidad de llevar el brazo por encima de la cabeza es muy importante. Y una vez hacemos las cosas bien, pues sabemos que al menos las posibilidades de que nos duelan luego las cosas son mínimas y a partir de ahí pues estar tranquilos y ya está. sí, porque también, ya no solo en el sector de los trabajos en los que son sedentarios, también pasa mucho en deportes, como en el que hace pesas, que como que hay una descompensación entre la parte frontal y la parte del posterior, y como que tienden a ir como más así, ¿no? Con una postura de los hombros hacia adelante. Y esto al final también, pues, imagino que no tiene que ser muy bueno para la espalda. Al fin y al cabo, todo movimiento que hagamos de manera compensada, muy repetida, nos va a llevar hacia una cosa u otra. Esas personas que hay siempre lo que tienen es muchísima compresión en la caja torácica y al final sin entrar mucho en terminología técnica, y una disfunción en la respiración, ¿vale? Una respiración totalmente compensada. Eh, y luego el trabajo compensatorio no lo hacen. Al final a mí me gusta darme caña también, me pego mis palizas, tanto de gym como de vicio, de correr o nadar, pero luego hay que intentar un poco hacer esos ejercicios de compensación. Y luego al final es como todo, si al final queremos hacer deporte muchos años de manera saludable y solo nos centramos en la parte intensa, pues creo que nuestra vida deportiva, aunque es una vida deportiva sin ninguna aspiración profesional, va a ser muy corta. Sin embargo, si lo combinamos el deporte o esa parte más intensa con trabajos de prevención o trabajos de alivio, por así decirlo, si ya tenemos el dolor, vamos a tener muchas más posibilidades de mejorar y de hacer deporte muchos años de manera saludable. Qué bueno. Muy bien.
Pues nada, creo que ha sido un episodio muy interesante. Espero que, sobre todo aquellos que también trabajáis sentados como Juan, pues os llevéis cositas y que lo podáis aplicar. Y no sé si quieres comentar alguna cosilla más. Y por mi parte, pues agradecerte el episodio y que espero que podamos colaborar en otra ocasión. Que va, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y no, la verdad es que me ha sorprendido mucho lo que comentabas porque mm, hasta que no lo sufres, no empiezas a curiosear o a interesarte por la temática. Y cuando tú eres más pequeño y ves a tus mayores quejarse del dolor de espalda, nunca sabes lo duro que es hasta que lo sufres Mm. y te toca y vivir con ello. Y entonces tienes que recurrir a profesionales o al médico o a lo que tengas a mano para poder darle solución. Bueno, paso estamos, poco a poco concienciando más a la gente. Pues nada, Juan, que Muchísimas gracias gracias. y nos vemos a la próxima.